Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Comenzamos ahora sí en forma nuestro curso de Fundamentos de Matemáticas y vamos a comenzar este primer capítulo hablando de lógica proposicional. Vamos a ver alguna serie de expresiones que van a ser muy importantes no solo para nuestro curso, sino que son fundamentales para el trabajo en general en matemáticas. En algún momento vamos a hablar también en abstracto un poco sobre la manera actual de trabajar en matemáticas. ¿Y qué quiere decir la manera actual de trabajar en matemáticas? Vamos a hablar de cómo se trabaja dentro de un sistema formal y también hablaremos un poco de una de las características importantes del trabajo matemático, las demostraciones. Hablaremos también un poco de los métodos generales de demostración. Ese es como a grandes rasgos el esquema para este primer capítulo. Para comenzar, quiero que estudiemos o consideremos un poco un momento histórico que fue fundamental para el desarrollo de la matemática y es el que se conoce, el momento histórico que se conoce con el nombre de la crisis de los fundamentos. Como para poner un poco las cosas en contexto, esta crisis de los fundamentos se presentó hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y quiero comentar más o menos qué fue lo que desencadenó esta crisis. Más o menos durante la primera parte del siglo XIX una serie de matemáticos muy importantes, Fourier, Dirichlet, Lipschitz, Riemann, Heine, habían venido estudiando el problema de aproximar funciones utilizando algunas otras funciones mucho más sencillas, es decir, querían aproximar funciones arbitrarias utilizando combinaciones de senos y cosenos. Es lo que hoy en día conocemos como el problema de la aproximación de funciones mediante series de Fourier. De hecho, los invito a que vean el video que aparece mencionado acá en la parte inferior para que observen ustedes cómo se puede hacer la aproximación de una onda cuadrada con estas funciones senos y cosenos. La idea era entonces, pues claro, dar condiciones para ver en qué casos una función se podía aproximar o no utilizando senos y cosenos, y lo otro que era muy importante, cuándo se podía garantizar que esa aproximación, si existía, fuera única. Y aparece Georg Cantor, un matemático que estudia inicialmente este problema del análisis, de la unicidad de las aproximaciones de funciones mediante series de senos y de cosenos, y en medio de este trabajo empieza a descubrir propiedades muy importantes y al principio muy sorprendentes de los conjuntos infinitos y empieza a obtener una serie de resultados sorprendentes con los conjuntos infinitos, tanto así que inicialmente los trabajos de Cantor no solamente fueron recibidos como con escepticismo, sino que de hecho por gran parte de la comunidad matemática en ese momento fueron recibidos hasta con rechazo. Afortunadamente llega otra figura fundamental en la matemática que es David Hilbert, y David Hilbert lanza esta frase muy famosa en la matemática a favor de los trabajos de Cantor: nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Y entonces los trabajos de Cantor empiezan a involucrar la idea o la concepción de conjunto infinito en un principio. Pero, por otro lado,
hacia finales del siglo XIX, 1895 y comienzos del siglo XX, los primeros 10 años del siglo XX, empiezan a aparecer también una serie de contradicciones al interior de la teoría de conjuntos. Inicialmente la comunidad matemática no le prestó mucha atención a estas contradicciones, trató de ignorarlas e incluso utilizó el nombre de paradojas como para tratar de distraer un poco del problema central que se estaba detectando con la aparición de estas contradicciones. Y fueron apareciendo tantas que ya en algún momento no se pudieron obviar. Aparecieron muchísimas contradicciones en la teoría de conjuntos, realmente. Y esto era gravísimo, porque para ese momento ya se había visto que toda la matemática se podía sustentar, se podía cimentar sobre las bases conjuntistas. Entonces lo que teníamos es, imagínenlo ustedes, el edificio matemático, piénsenlo incluso concibiéndolo de esa manera, como si fuera un edificio físico, el edificio matemático que estaba ya muy avanzado en su construcción, y en los cimientos de ese edificio teníamos la teoría de conjuntos. Y todas estas contradicciones lo que mostraron es que los cimientos de mi edificio estaban con problemas, no estaban bien construidos. Y claro, si los cimientos de un edificio tienen problemas, no están bien construidos, pues todo el edificio está en problemas. Y en cualquier momento los cimientos ceden y el edificio se derrumba. Así que ese fue el momento de la crisis de los fundamentos. Todo el edificio matemático estaba descansando sobre la teoría de conjuntos y la aparición de estas contradicciones, de estas paradojas, mostraba que la teoría de conjuntos, tal como se tenía en ese momento, era problemática. No estaba bien formulada. Y si los cimientos, vuelvo y repito, tienen problemas, pues toda la construcción está en serias dificultades y en cualquier momento se puede causar un desplome de toda la construcción. Ese fue entonces el origen de la crisis de los fundamentos. Quiero mostrar aquí, a manera de ejemplo, un par de estas paradojas que aparecieron y que pusieron a tambalear todo el edificio matemático durante la crisis de los fundamentos. Usualmente, estas paradojas que aparecieron se han dividido en dos categorías. Unas que se denominan paradojas de tipo semántico, que básicamente están muy relacionadas con problemas, tal como su nombre lo indica, en el uso del lenguaje, y otras que son las paradojas de tipo lógico, que están, otra vez, tal como su nombre lo indica, relacionadas con problemas de la lógica subyacente. Entonces voy a ilustrar aquí con un ejemplo de cada una de estas categorías algunas de esas contradicciones que aparecieron y que originaron y desencadenaron la crisis de los fundamentos. La situación aquí voy a escoger tal vez las que son más simples de comprender sin muchos prerequisitos y de la categoría de las paradojas semánticas voy a tomar la que se conoce como la paradoja de Berry. La idea entonces en principio es, y esto es una característica bien importante de todas estas paradojas, es que aparentemente se obtienen de una manera muy sencilla, recurriendo a objetos muy sencillos. Y pues precisamente ese era el gran poder y la gran conmoción que causaron, y es que recurriendo a conceptos relativamente simples se producían resultados absurdos que ponían a tambalear todo el edificio matemático. Entonces, para el caso de la paradoja de Berry, lo que se hace es considerar, no es exactamente esta la formulación original que dio Berry inicialmente de su paradoja, aquí voy a hacer una pequeña modificación, pero para fines ilustrativos no hay mayor problema. Vamos a considerar el conjunto de números naturales que se pueden describir con menos de 20 palabras del idioma español. A ese conjunto lo vamos a llamar T. Entonces, por ejemplo, pensemos, el número 2 pertenece a T. Entonces, para pertenecer a T,
se deben cumplir dos condiciones. Primero que todo, debe ser un elemento de T, un número natural. Y la otra condición, ese número natural se debe poder describir con menos de 20 palabras del idioma español. Pensemos entonces, ¿el número 2 pertenece a T o no? Bueno, 2 es claramente un número natural y ahora, ¿puedo describir 2 con menos de 20 palabras del idioma español? Y sí, 2, por ejemplo, lo podemos describir como el único número primo par. El único número primo par. Utilicé 5 palabras del lenguaje español, que son claramente menos de 20, por lo tanto, el 2 pertenece a T. 0 también pertenece a T, por supuesto. 0 es un número natural y podemos encontrar una descripción con menos de 20 palabras para el número natural 0. Los invito a que ustedes, por ejemplo, propongan alguna descripción de ese estilo, que utilice menos de 20 palabras del lenguaje español. Y bueno, el 1, el 3, el 5, etc. Muchos números naturales efectivamente pertenecen a T. Pero lo que sí es importante notar acá es que T es un conjunto finito. Y es un conjunto finito porque la colección de frases del lenguaje español que tienen menos de 20 palabras es finita. Es enorme, eso sí, claro. La cantidad de frases que podemos armar en el lenguaje español que tengan menos de 20 palabras es una cantidad pues bastante grande, pero eso sí, finita. Así que T, aunque contiene muchos números naturales, es un conjunto finito. Y si T es un conjunto finito, pues teniendo en cuenta que los naturales son un conjunto infinito, tenemos entonces que hay infinitos números naturales que no pertenecen a T. Por fuera de T hay infinitos números naturales. Y escogemos de todos esos infinitos números naturales el más pequeño y lo llamamos m minúscula. Entonces, m minúscula es el número natural más pequeño que no pertenece a T. Entonces, primera observación importante, m no pertenece a T. Y segunda observación, es el natural más pequeño que no está en T. Pero entonces miren el problema tan grande que tenemos. M es un número natural y ya vimos que no está en T. Pero por otro lado, miren, M es el más pequeño número natural que no pertenece a T. Pude describir a M con 10 palabras del español y 10 palabras son menos de 20, por lo tanto, mi número M es natural y lo pude describir con menos de 20 palabras, por lo tanto sí pertenece a T. Pero entonces, por un lado dijimos no pertenece a T y acabamos de obtener que sí pertenece a T, estamos ante un resultado absurdo. Tenemos que un elemento M, un número natural M, por un lado pertenece a T y simultáneamente no pertenece a T. Y sabemos que eso no puede suceder, eso no puede suceder. Tenemos entonces una de las paradojas semánticas, la paradoja de Berry, que nos lleva a que un número natural pertenece y no pertenece simultáneamente a un conjunto. Como segundo ejemplo de una de estas paradojas que desencadenaron la crisis de los fundamentos, quiero presentarles la que se conoce como la paradoja de Russell, y es ahora del ámbito o de las paradojas que se conocen como paradojas de tipo lógico. Russell, lo que hizo Bertrand Russell, un famoso matemático y filósofo inglés, lo que hizo fue pensar o construir el siguiente conjunto y lo llamó S. Ese va a ser el conjunto de aquellos objetos que no son elementos de sí mismos. Tal como tenemos acá en nuestra presentación auxiliar, entonces, S es el conjunto de aquellos X que cumplen la condición de que X no pertenece al propio X. Bueno, pensemos qué quiere decir entonces que un objeto Z, por ejemplo, pertenezca a nuestro conjunto S. Pues que un objeto Z pertenezca al conjunto quiere decir que satisface la condición que define a nuestro conjunto. Es decir, para todos los objetos Z tenemos que Z pertenece a S sí y solo sí Z satisface la condición que define a S. Es decir, sí y solo sí Z no pertenece a Z.
Y esto es válido para todos los objetos Z. Entre otras cosas, debe ser válido para ese mismo, porque ese es uno de los objetos que estamos considerando. Así que, sustituyendo nuestra Z por S, obtenemos que S pertenece a S sí y solo si S no pertenece a S. Y esto es otra vez claramente absurdo, porque estamos diciendo que una afirmación, en este caso S pertenece a S, es equivalente a su negación. A S no pertenece a S. Y claro está que una afirmación no puede ser equivalente a su negación. Tenemos entonces otro resultado contradictorio, otra de las paradojas que desencadenaron la crisis de los fundamentos. Ahora, aunque no vamos a examinar aquí todas las demás paradojas que aparecieron en este momento, yo los invito a que ustedes, por supuesto, las consulten con un poco de cuidado. Eso sí, algunas de ellas involucran muchos tecnicismos, entonces pues hay que tener cuidado con estar familiarizado con todas las nociones que se utilizan en estas paradojas, pero una característica que sí se nota rápidamente es que todas estas paradojas en últimas tratan o tienen que ver con conjuntos, y eso sugiere, y de hecho lo sugirió en su momento también, que el problema estaba allá, en los conjuntos, en la manera como se trabajaba con los conjuntos. ¿Y cómo se trabajaba con conjuntos para el momento de Cantor? De hecho, esa manera que el propio Cantor utilizó inicialmente en sus trabajos conjuntistas es la manera que todavía hoy se sigue mostrando en la educación inicial, es considerar los conjuntos como colecciones de objetos que satisfacen una propiedad común. Y bueno, esa definición de conjunto, aunque para ciertos fines puede ser relativamente buena, es completamente inapropiada, Tiene muchísimos problemas. Por un lado, si uno piensa conjuntos como una colección de objetos, ya empieza a tener problemas después cuando presente o introduzca o quiera hablar del conjunto vacío, porque pues, precisamente la condición definitoria del conjunto vacío es que no tiene elementos, pero acabamos de decir que los conjuntos eran colecciones de elementos y empieza a haber problemas, eso por un lado. El otro problema grave que tiene esa definición o esa idea conjuntista tan elemental es que precisamente es gracias a esa definición conjuntista que se originan todas las paradojas que desencadenaron la crisis de los fundamentos. Así que lo que tuvo que hacerse en ese momento, lo que la comunidad matemática tuvo que hacer a comienzos del siglo XX fue repensar la teoría de conjuntos, repensar lo que se entiende por conjunto. Y en principio pues no fue una tarea fácil, porque para ese momento pues ya tenía mucha inercia esa definición o esa concepción de conjunto como colección de objetos que satisfacen cierta característica común. Entonces, ¿cuál fue a grandes rasgos la tarea a la que se vio abocada la comunidad matemática a comienzos del siglo XX? Repensar entonces el edificio matemático, más que el edificio matemático, repensar los cimientos del edificio matemático. Recordemos, estaba todo el edificio fundamentado o cimentado sobre la teoría de conjuntos, y la teoría de conjuntos estaba exhibiendo fallas, así que había que repensar los cimientos. La otra opción hubiera sido repensar todo el edificio, pero tampoco tenía mucho sentido, había cosas que funcionaban, claro, así que era claro para ese momento incluso que no todo estaba mal. Había algunos problemas en los cimientos, sí. Así que la idea inicial es entonces tratemos de cimentar bien el edificio matemático, no renunciemos tampoco a todo. No tendría mucho sentido rehacer completamente la matemática. Sí se sabía que había cosas que venían funcionando relativamente bien. Entonces, más bien, ya que detectamos un problema en los cimientos, tratemos de remediar ese problema en los cimientos y luego veamos si el resto del edificio ahora sí queda completamente bien construido una vez los cimientos funcionen de manera apropiada. Entonces,
lo que hay que hacer es permitir, por un lado, que todo aquello que sabíamos que funcionaba bien y que venía siendo válido, pues siga siendo válido, claro que sí. No hay tampoco que pensar en renunciar a aquello que venía funcionando bien, no, hay que conservarlo. Por otro lado, con las propuestas que se lanzaran, impedir que se presentaran las contradicciones que llevaron a la crisis de los fundamentos. Esa, claro, era el objetivo central. Se habían presentado estas paradojas o contradicciones, pues tenemos que desterrarlas. Tenemos que modificar nuestra concepción de los conjuntos de tal manera que ahora esas paradojas no tengan cabida. El tercer objetivo, mucho más ambicioso, en la medida de lo posible, con las propuestas que hagamos de nueva fundamentación de la matemática, garantizar que no van a surgir nuevas contradicciones. Entonces, eran tres las metas a tener en cuenta. Por un lado, que todo lo que era útil siguiera siendo útil, todo lo que era válido siguiera siendo válido. Por otro lado, que se desterraran las contradicciones que habían surgido y que habían originado la crisis de los fundamentos. Y como tercera meta, pero esta sí ya muy ambiciosa, en la medida de lo posible garantizar que con las nuevas propuestas para los cimientos ya no se van a presentar nuevas contradicciones. Y surgieron posibles, claro que sí, soluciones a la crisis de los fundamentos. Y quiero hablar de algunas acá. Inicialmente e históricamente se consideran tres que fueron como las primeras en surgir, pero han surgido de hecho muchas más y siguen surgiendo. Quiero mencionar aquí, pues claro, por razones históricas, tal vez las primeras tres y algunas otras un poco más recientes también, aunque claro, como les digo, hay muchas otras posibles alternativas. Los invito también a que ustedes consulten otras posibles soluciones a la crisis de los fundamentos, es decir, otras maneras de fundamentar la matemática. Hablando de las tres primeras alternativas que se propusieron para fundamentar la matemática cumpliendo estas condiciones que he mencionado antes, tenemos entonces, por un lado, la que se conoce hoy en día como la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que fue propuesta más o menos entre 1908 y 1922. También surgió la teoría de clases, esta propuesta por von Neumann, Bernays y Gödel, y más o menos surgió entre 1925 y 1932, y tenemos también la teoría de tipos de Whitehead y Russell, propuesta más o menos entre 1908 y 1920. Esas fueron entonces como las tres primeras que surgieron. De otras posibles maneras de fundamentar la matemática tenemos, por ejemplo, también el que se conoce como el lambda cálculo de tipos de Church. Ya este surgió por allá entre 1936 y 1940. La teoría de topos, que se la debemos a Grothendieck y Lovir en la década de 1950-1960. Y tenemos también, por ejemplo, la teoría intuicionista de tipos de Martin Löf, por allá en 1972. E incluso hay otras más formas posibles de fundamentar la matemática. Quería mencionar, eso sí, algunas un poco más recientes, y ahora quiero detenerme y hablar en detalle de las tres primeras que surgieron. La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, la teoría de tipos de Whitehead y Russell, y la teoría de clases de von Neumann, Bernays y Gödel. La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel es tal vez la más común entre los matemáticos hoy en día y se conoce con las siglas ZF. Entonces, y claro, ZF por las iniciales de los apellidos de los autores, Zermelo y Fraenkel. Es entonces, como digo, tal vez la más común entre los matemáticos hoy en día y cumple algunos de los objetivos que se habían planteado inicialmente. Se eliminan las paradojas que originaron la crisis, por un lado, sí, pero también tiene algunos aspectos que no son tan positivos. Entonces, por un lado, eliminamos las paradojas, sí, pero ¿a qué precio? Y el precio que pagamos es que los conjuntos
pasan a ser ahora formas y perdemos la noción intuitiva que teníamos de conjunto, y eso de alguna manera pues es desafortunado porque pues sí, los conjuntos están muy a nuestro alrededor, incluso desde nuestros primeros años de formación. Entonces, pues sí, logramos liberar a los fundamentos de la matemática de las contradicciones que originaron la crisis, pero por otro lado los conjuntos se vuelven ahora cajas negras, formas, es la palabra precisa. Eso por un lado. Y por otro lado, también resulta que no se puede garantizar que no vayan a surgir nuevas contradicciones. Y esto es así gracias a un resultado muy importante y fundamental de Gödel. Y este resultado nos garantiza que no solamente este sistema de Zermelo-Fraenkel, sino cualquier otro sistema bueno que sirva de sustento a la matemática va a tener ese problema. De manera más específica, lo que nos dice ese resultado de Gödel, bueno, el resultado de Gödel inicialmente se aplicaba para la teoría solamente de tipos de Whitehead y Russell, pero luego fue extendido a cualquier otro sistema axiomático que sirva de fundamento a la matemática. Lo que nos dice este resultado es que un sistema formal que sea lo suficientemente bueno para poder hacer aritmética de los números enteros va a tener siempre ese problema. No va a poder garantizar que esté libre de contradicciones. De forma técnica no puede garantizar su propia consistencia al interior del sistema, por supuesto. Así que entonces esta propuesta de Zermelo-Fraenkel con su axiomatización de la teoría de conjuntos, la que se conoce como la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, pues como vamos a ver nosotros, es relativamente cómoda, muy sencilla, permite avanzar y construir muy cómodamente la teoría de conjuntos. Es la que nosotros vamos, de hecho, a proponer para nuestra asignatura. Nos libra de las contradicciones que aparecieron y que originaron la crisis de los fundamentos. De hecho, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, aquí ya no tenemos ni la paradoja de Berry ni la paradoja de Russell, y de hecho no se tienen tampoco ninguna de las otras paradojas que originaron la crisis, aunque eso no lo vamos a hacer nosotros en nuestro curso, pero desaparecen, quedan desterradas completamente las paradojas que originaron la crisis de los fundamentos. Eso a favor. Ahora, por el lado de las desventajas, perdemos esa noción intuitiva de conjunto. Los conjuntos son ahora formas abstractas, son parte, claro, de un sistema formal y pues de alguna manera es una desventaja que se pierda esa idea intuitiva que nos acompaña desde los primeros años de nuestra formación en los conjuntos. Y por otro lado, otra desventaja es que no podemos entonces probar la consistencia de nuestro sistema. Es decir, no hay garantía de que no vuelvan a presentarse nuevas contradicciones. Eso sí, ya este sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel lleva en el ámbito matemático alrededor de 100 años, un poco más, y no han vuelto a surgir nuevas contradicciones. Eso quiere decir que está bien construido. Claro, está como bien hecho el sistema, pero no hay ninguna garantía, y el resultado de Gödel nos lo muestra claramente. No vamos a poder probar que estemos completamente libres de contradicciones. En cualquier momento podría surgir una nueva contradicción. Y uno diría, bueno, ¿y qué hacemos en ese momento? Ya la comunidad matemática está mucho más tranquila ante esa eventualidad. Ya no se va a originar una nueva crisis de los fundamentos porque ya queda claro el camino. Ya nos lo mostraron los matemáticos del siglo pasado. El camino entonces va a ser, si llegase a surgir una nueva contradicción, pues tenemos que modificar convenientemente los axiomas para lograr los objetivos que teníamos también anteriormente, es decir, que lo que era válido siga siendo válido y que logremos desterrar esas nuevas contradicciones que vayan surgiendo. Por supuesto, a nuestro nuevo sistema se le vuelve a aplicar el resultado de Gödel, es decir, ese nuevo sistema tampoco va a poder probar su propia consistencia, es decir, no tendremos garantía jamás de que nuestro sistema de fundamentación de la matemática esté libre de contradicciones. En cualquier momento podría surgir una nueva y habrá entonces que modificar apropiadamente el sistema
para desterrar esa nueva contradicción y seguir adelante. Bien, la otra propuesta de sustentación o de fundamentación para la matemática de las tres iniciales es la teoría de clases de von Neumann, Bernays y Gödel. ¿Qué tenemos acá? Tenemos por un lado objetos más generales que en la de Zermelo-Fraenkel, las clases. De hecho, esta teoría de clases de alguna manera contiene a la teoría de conjuntos. Todos los conjuntos de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel son clases, pero aquí hay otro tipo de objetos. Hay unos objetos que se llaman clases propias, que son clases pero no conjuntos. Entonces, de alguna manera, esta teoría de clases de von Neumann y Bernays y Gödel admite objetos un poquito más generales que la de Zermelo-Fraenkel. También elimina las contradicciones, las paradojas que originaron la crisis de los fundamentos. Así que, bueno, tenemos por un lado una teoría un poquito con objetos más generales que la de Zermelo-Fraenkel, también que nos deja por fuera las paradojas que originaron la crisis, y volvemos a tener aquí también las dos desventajas que mencionábamos para la de Zermelo-Fraenkel. Otra vez perdemos la noción intuitiva de conjunto. Aquí estamos nuevamente en un tratamiento axiomático para las clases, en particular también para los conjuntos. Los conjuntos vuelven a ser formas, se pierde la noción intuitiva. Y por otro lado, pues claro, a este sistema se le aplica el resultado del propio Gödel. No podemos probar la consistencia de este sistema dentro del mismo sistema. Esta teoría de clases también goza de cierta aceptación en el ámbito matemático, no tanto como la de Zermelo-Fraenkel, y es muy útil en el caso en que los conjuntos no sean suficientes. Los invito, por ejemplo, a que ustedes indaguen por una situación en la que no sea suficiente trabajar con conjuntos, en la que uno necesite objetos más grandes que los conjuntos. Muy interesante hacerse ese tipo de preguntas. Para terminar este repaso de las tres principales formas de fundamentación que surgieron inicialmente para dar solución a la crisis de los fundamentos, quiero referirme ahora brevemente a la teoría de tipos de Russell y Whitehead. Tal vez es la que menos aceptación tiene en la comunidad matemática y tal vez es la menos conocida de las tres que he mencionado, y esto se debe al hecho de que es terriblemente engorrosa, por un lado, y por otro lado también a la forma tan poco cómoda que escogieron desafortunadamente Whitehead y Russell para presentarla. La obra, que la titularon en honor a los Principia Mathematica de Newton de forma similar, esta obra está escrita de manera casi puramente simbólica y pues claro, incluso para el matemático entrenado se vuelve terriblemente engorroso dar lectura a la teoría de tipos tal como fue presentada inicialmente. Entonces es terriblemente engorrosa, poca aceptación. La que goza de mayor aceptación en la comunidad matemática es la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, y en algunos casos especiales en los que uno necesite objetos un poco más generales, uno puede irse entonces por la teoría de clases de von Neumann, Bernays y Gödel. En la descripción de este video podrán encontrar enlaces a material complementario que pueden utilizar como ayuda para los temas que hemos considerado. Les recomiendo ver este material porque es terriblemente interesante y aporta muchos elementos para nuestro curso. Aunque he mencionado varias veces que tenemos cierta familiaridad con los conjuntos, porque de hecho nos lo presentaron al comienzo de nuestra formación, ¿verdad? Cuando estábamos en el colegio a una temprana edad, quiero mostrarles un caso muy especial que muestra que los conjuntos pueden ser una cosa terriblemente compleja y sorprendente. Y quiero mostrarles este video del conjunto de Mandelbrot. Es un caso especial de los que se denominan fractales en matemática. De hecho, por favor, investiguen ustedes qué son estos fractales y por favor vean también este video en el que se muestra un conjunto bastante sofisticado.
A lo largo de esta primera sesión yo he ido mencionando los nombres o apellidos de muchos matemáticos aquí de primera línea. Quiero pedirles el favor que ustedes consulten las biografías de estos matemáticos. Es importante irse familiarizando con las grandes figuras de la matemática. Y los espero entonces en la próxima sesión, en la que ya empezaremos a hablar del cálculo proposicional con miras a que en el próximo capítulo construyamos la teoría axiomática de conjuntos a la manera de Zermelo-Fraenkel. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.